Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta segunda clase de Teoría de Información y Codificación referente al módulo de canales de información. En esta clase vamos a tratar los temas de canales sin ruido, canales determinísticos, canales en cascada y capacidad de canal. Veamos primero qué es un canal sin ruido. En un canal sin ruido se da que el número de símbolos de salida puede ser mayor o igual que el número de símbolos de entrada. Y la particularidad que tiene es que cada uno de los símbolos de la salida puede haber sido producido por un solo símbolo de la entrada. Esa es la razón por la cual el canal se llama canal sin ruido, porque no hay ruido o no hay ambigüedad con respecto a qué símbolo de entrada produjo determinada salida. Veamos un ejemplito de ese canal sin ruido. Ahí lo pueden ver, es un canal que tiene 3 símbolos de entrada, tiene 6 símbolos de salida y cada uno de los símbolos de la salida está relacionado con un solo símbolo de entrada. Es decir, si ustedes saben, conocen la salida, inmediatamente la entrada está determinada sin lugar a dudas. La matriz de canal de un canal sin ruido, ustedes la pueden ver ahí, tiene un solo número por columna. Fíjense acá. Fíjense acá en la primera columna solamente tenemos un número, un medio. En la segunda, solo un número. En la tercera, solo un número. Y así sucesivamente. Muy bien. La propiedad entonces interesante que tienen los canales sin ruido es que no hay incertidumbre de qué símbolo se transmitió dada una determinada salida. ¿Eso qué implica? Si no hay esa incertidumbre, quiere decir que la equivocación de A con respecto a B, es decir, la equivocación de la entrada con respecto a la salida es 0. Y por lo tanto, la información mutua de este canal es igual a la entropía a priori. Es decir, el canal resuelve perfectamente toda la información que se le meta. Los canales determinísticos, acá digamos que es el caso contrario. El número de símbolos de entrada puede ser mayor o igual que el número de símbolos de salida, pero aquí cada símbolo de la entrada puede producir un solo símbolo de la salida. Esa es la razón por la cual se llama determinístico. La entrada determina la salida. Veamos un ejemplo acá. Fíjense, en este caso tenemos entonces un canal con 6 entradas, 3 símbolos en el alfabeto de salida y todos arcos con probabilidad 1. Es decir, cuando yo tengo la entrada 1, está preciso acá o está fija la salida B1. Cuando tengo, por ejemplo, la entrada A4, entonces estará fija la salida B2. En un canal determinístico, ustedes van a ver entonces la matriz de esta manera. En cada fila, ustedes van a ver un 1. Entonces, así pueden reconocer ustedes la matriz de un canal determinístico. ¿Qué propiedad tiene un canal de estos? Ya habíamos visto, dado un símbolo de entrada, la salida queda completamente determinada, queriendo decir que la equivocación de B con respecto a A es 0, y por lo tanto la información mutua, en este caso, es igual a la entropía a priori de B. Entonces, esos son casos de canales, digamos, muy especiales. Normalmente no se presentan en la práctica, pero es útil que los conozcan. El canal ideal que vimos en la clase pasada cumple con las dos características, es sin ruido y es determinístico. Muy bien, veamos ahorita los canales en cascada. Cuando ustedes tienen una serie de canales en cascada, entonces ustedes tienen, digamos, un canal 1, en este caso, que va de A a B. Ese canal entonces convierte un alfabeto de R símbolos en un alfabeto de S símbolos. Y luego, entonces, esta salida de este canal
la conectamos a la entrada del siguiente, a la entrada del canal 2. Por lo tanto, entonces, ese nos transforma un alfabeto de S símbolos en un alfabeto de T símbolos. Si nosotros fuéramos a tomar todo el efecto de la cadena, es como si hubiéramos viajado directamente de A hasta C. Es decir, lo que hace la cadena de canales o los canales en cascada es llevarnos de este alfabeto de R símbolos, el alfabeto A, directamente al alfabeto C. El efecto que tiene eso, ya lo vamos a ver, es que las matrices de canal se multiplican. Si ustedes quieren hallar digamos, el canal equivalente a una determinada cascada de canales, lo que ustedes hacen entonces es ir multiplicando las matrices en serie y eso les produce entonces una sola matriz que equivale a toda la cascada. Ese canal equivalente va a ser tanto o más ruidoso que el primero. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un primer canal con pérdidas y lo adosan a un segundo canal que también tiene pérdidas, las pérdidas se multiplican y por lo tanto entonces van a tener ustedes un mayor riesgo de perder información. Es un juego que ustedes jugaban mucho de chiquitos, que es el del teléfono roto. Es decir, en el teléfono roto se pasan datos de una persona a otra persona y por lo bajito que se dice, entonces se van acumulando errores. De hecho, pues en clase o cada vez que yo explico este tema, pongo a los estudiantes a jugar teléfono roto, pues para que se acuerden y para que experimenten pues lo que es el efecto de las series de canales, famoso efecto teléfono roto. Vamos a ver acá con un ejemplito. Vamos a tomar acá, aquí lo ven, el canal que estuvimos estudiando en la clase pasada, en el video pasado, creo que ustedes lo recuerdan. Si necesitan recordarlo, pues pueden entonces poner el video de la clase pasada, allí está. Las mismas probabilidades de entrada también del alfabeto A, 0307, y aquí vamos entonces a agregar un canal que va entre B y C, digamos un segundo canal para ponerlo en cascada, ponerlos los dos juntos en cascada. El de ayer, este otro nuevo va a ser un canal un canal binario simétrico, ahí lo ven, con una probabilidad de error del 10%. Miremos a ver. Entonces, acá estoy haciendo la operación que les decía, para yo poner los dos canales en cascada, lo que hago es multiplicar las matrices de canal. Ahí fíjense ustedes, obtengo, pues en este caso, primera matriz por segunda matriz, me da estas probabilidades de canal. ¿Qué quiere decir? Si yo a esta serie le meto un 0, la probabilidad de que salga un 0 es 0,74. Si meto un 0, la probabilidad de que salga un 1 es 0,26. Si meto un 1, la probabilidad de que salga un 0 es 0,34 y la probabilidad de que salga un 1 es 0,66. De esta manera saco acá las probabilidades del alfabeto C, como lo hicimos en la clase pasada. Sencillamente tomo el vector de probabilidades que teníamos y lo multiplico por la matriz. Y en ese caso entonces obtengo que la probabilidad de obtener un 0 en el alfabeto C, es decir, el del final, es 0,46 y la probabilidad de obtener un 1 es de 0,54. Acá les muestro que se puede hacer también la operación por varios pasos, es decir, uno puede, en este caso, tomar el vector de probabilidades de A y multiplicarlo por la matriz de A a B y nos da este vector de probabilidades que lo calculamos ayer, deben recordarlo pues del video pasado. Y para obtener las probabilidades de C, yo puedo entonces, en tal caso, tomar el vector intermedio, que es el de las probabilidades de B, y multiplicarlo por la matriz del segundo canal, es decir, del canal de B a C. Fíjense que aquí da el mismo resultado.
Entonces se puede hacer por cualquiera de los dos lados. Quería mostrarles pues sencillamente también la composición de los resultados que se va dando. Aquí abajo estoy calculando la entropía de C. ¿Esto para qué? Resulta que tengo que calcular la información mutua entre A y C para ver entonces cuáles son las pérdidas que tiene la serie de canales. Ustedes recordarán de la clase pasada que la entropía, que la información mutua entre A y C se puede calcular como entropía de A menos equivocación de A con respecto a C, o se puede calcular como entropía de C menos la equivocación de C con respecto a A. Yo lo voy a hacer de la segunda manera para que se den cuenta de que es equivalente y para que se den cuenta de que es más corto, porque como para calcular la equivocación de C con respecto a A solo necesito las probabilidades hacia adelante que ya tengo, la operación es más corta. Acá está el cálculo de las entropías a posteriori, es decir, C dado A igual 0 y C dado A igual 1. Pueden examinarlas un momentico, si quieren pausen el video y tómense su tiempo para revisar los cálculos. Muy bien. Aquí ya tenemos finalmente entonces la equivocación de C con respecto a A, que está pues con los números que nos dieron en el acetato anterior. Y finalmente la información mutua de A y C que tenemos por acá. Fíjense que nos da 0.1007 bits. Y si recuerdan de la clase pasada, la información mutua entre A y B nos daba 0.1594 bits. ¿Qué quiere decir? Con el canal original entre A y B, nosotros podíamos resolver 0.1594 bits del alfabeto de la entrada. Fíjense que al pasar por la serie ya solamente podemos resolver 0.1007 bits de esa misma información. Entonces quiere decir que la serie está botando más información que lo que haría un canal independiente, y esa es una característica de las series de canales. Las series de canales siempre botan información. Ahí tienen, es básicamente esto. La información mutua entre A y B siempre será mayor o igual que la información mutua entre A y C. ¿Cuándo se da la igualdad? Cuando el segundo canal es perfecto. Es decir, si el segundo canal no bota nada de información, pues entonces el efecto es equivalente a el del primer canal solito. Muy bien. Veamos entonces ahora el último tema de esta clase, que es la capacidad de un canal. La capacidad de un canal se define como la máxima información mutua que es capaz de dar un canal. Fíjense, acá la tenemos. Máximo de la información mutua, o expresado así. Y una propiedad muy interesante que tiene la capacidad del canal es que depende solamente de la matriz de probabilidades del canal, es decir, no depende de cómo lo usemos. La capacidad del canal es un valor fijo. En la lectura ustedes habrán podido ver que se dice que el cálculo de la capacidad de un canal es una operación bastante compleja, porque es, digamos en este caso, es un problema de optimización sujeto a restricciones. Entonces ellos proponen el cálculo de la capacidad de un canal uniforme, que es muchísimo más sencillo. ¿Cómo es un canal uniforme? Es un canal que tiene igual número de símbolos de entrada y de salida, por lo tanto va a tener una matriz de canal cuadrada, y en él todas las filas y las columnas de la matriz de canal son una permutación de la primera fila. Podemos observar acá 020305, 030502, 050203, 020305, bueno, ¿para qué sigo? Fíjense entonces que los canales binarios simétricos cumplen con ese criterio. Y como digamos que gran mayoría de los canales que nosotros vamos a tratar en la vida real
se pueden modelar como canales binarios simétricos, entonces este cálculo de la capacidad de un canal uniforme nos resulta bastante útil. ¿Cómo se hace el cálculo? Tengan en cuenta que aquí en esta ecuación básicamente R es el número de símbolos del alfabeto de entrada o el alfabeto de salida, pues porque como es un canal uniforme esos números son igualitos. Entonces la capacidad se calcula como el logaritmo base 2 de R, en este caso, menos entonces ya toman ustedes probabilidad de B dado A por logaritmo de 1 sobre la probabilidad de B dado A sobre cualquiera de las filas de la matriz. Como son todas las filas iguales, da lo mismo por cuál se agarre, porque siempre van a tener ustedes las mismas probabilidades. Por ejemplo, ahí tienen ustedes un canal binario simétrico muy sencillito, con una probabilidad de error del 20%. Entonces ustedes toman capacidad. El canal tiene dos símbolos de entrada, dos símbolos de salida, entonces es el primer término. Logaritmo base 2 de 2. El segundo término, 0.8 logaritmo base 2 de 1 sobre 0.8, corresponde a este. Y el segundo término, logaritmo base 2 de 1 sobre 0.2 por 0.2, corresponde a este. Fíjense que si hubieran tomado la segunda fila, pues hubieran obtenido estos mismos dos términos, pero en otro orden, que realmente no afecta para nada el valor del cálculo. Este canal entonces nos da que tiene una capacidad máxima de 0.278 bits, que sería, digamos, la mayor cantidad de información que él podría reflejar al final o transmitir en un determinado momento. Muy bien. Les sugiero entonces, pues para que practiquen estos conceptos que hemos visto hasta ahora, que del taller de repaso 1 hagan los problemas 4 y 5. Del taller de repaso 2 igualmente los problemas 4 y 5 y del taller de repaso 3 el problema 3. Entonces háganlo y ejercítense pues para ver que estén entendiendo el tema. Cualquier duda que tengan, de nuevo, pueden entonces consultármela por Skype o por correo electrónico. Bueno, muy bien, eso es entonces todo el tema de hoy. Les agradezco mucho por su atención y nos vemos en la próxima clase. Recuerden que estoy disponible por Skype o por correo electrónico para solucionar las dudas que tengan. Hasta luego.